Estudiante del programa de Economía. El día de hoy vamos a realizar una presentación donde vamos a mostrar cuadros, gráficas y análisis de la política fiscal, política monetaria, política exterior. Vamos con la política monetaria. En este caso, la política monetaria en Colombia tiene como objetivo principal mantener una tasa de inflación baja y estable y alcanzar el máximo nivel sostenible. Para poder entrar a un mayor detalle sobre esta información y cómo se ha manejado en los tres últimos gobiernos, en este caso los gobiernos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y Iván Duque, mostraremos cómo ha estado la inflación, desempleo y crecimiento económico. Iniciamos con la inflación y generamos el comparativo de los tres gobiernos mencionados. En este caso, en el gobierno de Álvaro Uribe se identificó que en el año 2006 presentó la mayor caída o menor porcentaje de inflación, pero asimismo en el 2008 este porcentaje tuvo el mayor crecimiento dentro de su gobierno. Seguido a esto se presentó en el gobierno de Juan Manuel Santos una inflación bastante cambiante, ya que como lo vemos en la gráfica con color naranja, tuvo unas caídas bastante pronunciadas y asimismo un incremento bastante alto sobre el año 2014 a 2015. Y por último, en los años 2019 y 2020, con el gobierno de Iván Duque, presidente actual, vemos una diferencia y una caída, una tendencia totalmente diferente a lo que se presentó en los dos últimos gobiernos. En cuanto a temas de desempleo, podemos ver en el gobierno de Uribe una medida porcentual que se mantuvo durante su periodo de gobierno del 12%, teniendo en cuenta un pico negativo en su primer año, en el 2003, que llegó al 14,11%. Posterior vemos el gobierno de Santos, donde se logran generar unas políticas de empleo y medidas que generan impacto positivo y de esta manera se logran mantener unas tasas de desempleo mucho más bajas que el gobierno anterior y logra dejar un porcentaje promedio del 9,5%. Y para el último gobierno o actual gobierno del presidente Iván Duque se genera o se enfrenta a un reto bastante alto, teniendo en cuenta un factor que no se veía venir, que corresponde a la pandemia de COVID-19 que inició en marzo del 2019, lo cual generó que la tasa de desempleo llegara a su tope máximo en los últimos 15 años, dejando una tasa al año 2020 del 16,1%, la cual estamos cerrando, iniciando también este año 2021 y que se espera mejorar con los planes y políticas que está generando el gobierno actual para reactivar la economía. Y de aquí pasamos al crecimiento económico. Crecimiento económico que se presentó durante el gobierno de Álvaro Uribe evidenció un gran crecimiento en los años 2006 y 2007, pero también una caída muy marcada e importante con una crisis que se presentó no solo a nivel interno del país, sino a nivel mundial, que es la crisis del año 2009. Y que, como era de esperarse, generó un impacto también dentro del país. Sigue el gobierno de Santos, que inicia su gobierno con un incremento muy importante en su primer año de mandato, pero que de igual manera pierde ese crecimiento y esa importancia en su último año, dejando un crecimiento histórico en el país. Y así pasará un nuevo gobierno de Iván Duque con un crecimiento, con una decaída económica, y donde vemos que el país en cierre del 2020 presenta un gran déficit y una gran posibilidad de entrar en una crisis que antes no había presentado. Mi nombre es Camilo Trujillo, pertenezco al programa de Economía. Política fiscal. La política fiscal hace referencia fundamentalmente a la administración de los ingresos y gastos y financiamiento del sector público. La política fiscal entonces parte de la estrategia que el Estado implementa no solo para generar recursos, sino también para administrarlos de forma eficiente dichos recursos. Gasto público.
El gasto público en Colombia ha sido un pilar de la economía, ya que de esto depende el crecimiento de la nación. Dentro de sus históricos ha conservado un gasto estable. Esto ayuda a que se genere mayor empleo en la nación y tengamos mayor circulación de dinero. En promedio, podemos evidenciar que el gasto menor que se ha realizado fue en el gobierno de Álvaro Uribe en el 2005 y en el año que más gasto público se ha generado fue en el gobierno de Santos en el 2018. Impuestos y recaudos. Se puede identificar logros importantes en el periodo presidencial como lo fue el de Álvaro Uribe Vélez. La inversión extranjera pasó de tener 2.000 millones anuales a tener 7.000 millones. En lo mismo, el periodo del mandatario Juan Manuel Santos fue el proceso de paz, que ayudó a generar confianza en los ámbitos internacionales. En el gobierno de Iván Duque, un aporte significativo es la factura electrónica obligatoria. Esto se realizó con el fin de evitar evasores de impuestos. Endeudamiento. En endeudamiento, Colombia tuvo una disminución significativa en el periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez, pero iniciando el gobierno de Juan Manuel Santos, Colombia tuvo un incremento notoriamente alto. Llegando al gobierno de Iván Duque, muestra una leve disminución en el periodo de 2019, pero entrando la pandemia en el 2020, Colombia tiene que acudir de nuevo a préstamos y endeudamientos. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro Pat, pertenezco al programa de economía del sexto semestre. El día de hoy les voy a explicar el manejo que le ha dado el gobierno a la política exterior en los últimos 3 gobiernos. Como leímos en la semana 6, la política exterior hace parte de las estrategias de crecimiento y desarrollo económico que crea el gobierno nacional en corto a largo plazo para promover la estabilidad y el desarrollo del sector externo. Tenemos en la política exterior, tenemos política comercial, en el cual maneja las importaciones y exportaciones, y la política cambiaria, con la moneda más representativa a nivel mundial, el dólar versus el peso colombiano. Comenzaremos con la política comercial, importaciones en los últimos 3 gobiernos, que han sido Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y Iván Duque, y cómo estos 3 gobiernos les han dado manejos a corto y a largo plazo en las últimas 3 crisis que hemos vivido, que han sido la gran crisis inmobiliaria del 2007, la gran crisis de petróleo, del barril de petróleo del 2014 y la última crisis del COVID-19. Vemos que el gobierno de Uribe comenzó con unas importaciones desde 13.1 mil millones de dólares y presentó una tendencia de incremento constante hasta el año 2008 que se vivió la primera crisis. A posterior a esa recuperación, vimos que se pudo recuperar el gobierno nacional basado en sus políticas hasta obtener un 40 mil millones de dólares. En el gobierno Santos, gracias a lograr acuerdos de TLC y reducir los aranceles, se impulsaron por 4 años consecutivos, llegando hasta duplicar las importaciones del gobierno anterior. Sin embargo, su mandato se presenta con una caída de 15 puntos debido a la gran crisis del barril de petróleo que el gobierno no pudo manejar o trató de estabilizar posteriormente. Pero ahora vemos en el gobierno de Duque que se veía una buena tendencia de crecimiento, pero el COVID llegó y el cual hizo perder de 51 mil millones de dólares hasta 38 mil millones de dólares. Hablando de exportaciones, primero tenemos que tomar en cuenta que los últimos gobiernos les han dado un pobre manejo a la política exterior en el ámbito de exportaciones. No ha manejado ni a corto ni a largo plazo ayudas para aumentar nuestras exportaciones o incrementar la cantidad de productos. Vemos que desde el gobierno Uribe se presentó una tendencia de incremento constante a las exportaciones, pero el problema es que solamente se referenció a los petróleos y los altos valores que presentó seguido de materias primas y materias minerales o recursos naturales, que ha sido lo que siempre hemos manejado: flores, esmeraldas, petróleo. Y se piensa que después del gobierno Santos se presenta la caída de exportaciones debido a que como manejamos todas las exportaciones en esos mismos elementos y tuvimos una crisis del barril de petróleo, vemos que en el 2014 perdimos de 56.2 mil millones de dólares
hasta 36.9 mil millones de dólares. Y el gobierno Duque se ve una buena tendencia aún más alta en la reducción de exportaciones, pero está apalancado debido a los cierres comerciales y de fronteras internacionales y aún más a las consecuencias del COVID-19 en las restricciones de exportación. En la política cambiaria hablaremos del dólar versus el peso colombiano, el dólar porque es la moneda más representativa a nivel mundial. En la tabla vemos de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos, Iván Duque, los últimos tres gobiernos, el promedio en que se manejó el TRM, la tasa representativa del mercado, respectivo año y diferencia máxima y mínima, la deflectación que tuvo el dólar a comparación del promedio. Vemos que en el gobierno Uribe presentó un inicio con una alta, un precio de 3.000 pesos colombianos versus $1, pero gracias a su intenso trabajo por mejorar la confianza del sector externo, llevó al dólar al valor más inferior de las últimas 2 décadas. Vemos que el gobierno ha manejado un tipo de cambio flexible, en el cual deja que diferentes organismos y sectores manejen el precio en el cual está cotizado el dólar. En el gobierno de Santos, gracias a los grandes esfuerzos del gobierno Uribe, el gobierno posterior mantuvo el dólar estable, la inversión y la confianza del sector externo. Gracias a la gran crisis del petróleo y la ineficiencia del gobierno al controlar la crisis y cambiar a un tipo de cambio fijo, vemos que tuvo una fluctuación de hasta 1.000 pesos por cada dólar, llevando a uno de los más altos precios en las últimas 2 décadas. En el gobierno de Duque, debido a que ya llevaba con la crisis del petróleo y la ineficiencia, peor aún, de este gobierno, se ve que el gobierno nunca se ha tomado el papel de incidir de manera directa en el manejo de la inflación, debido a que tiene una relación directa con el precio del dólar y una pésima política fiscal y monetaria, faltando como control en su papel en la determinación del tipo de cambio. Vemos que el dólar ha llegado al más alto precio en la historia y vemos que la fluctuación llegó hasta 1.200 pesos y poniéndolo hasta 4.000 pesos el dólar.